Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de mayo con el siguiente orden del día. Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 14 de abril de 2015. ¿Un comentario al respecto? ¿Votos a favor de la aprobación? Punto 2. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 27 de abril de 2015. ¿Un comentario? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto 3. Aprobación de la cuenta general 2014 del Ayuntamiento de Orozco. Bueno, ya se realizó la Comisión Especial de Cuentas el 14 de abril, en donde se aportó toda la documentación necesaria. Después de la misma, la cuenta general ha estado en exposición pública, sin recibirse alegaciones, y posteriormente, el miércoles de la semana pasada, se volvió a convocar una nueva Comisión Especial de Cuentas para recoger las aportaciones de los grupos, y no habiendo ninguna observación, pues pasamos a su aprobación. A modo de resumen, tenemos que incidir que las cuentas que vamos a aprobar son producto de unos presupuestos prorrogados sobre el que se hacen una serie de modificaciones con cargo al remanente de tesorería. Las previsiones iniciales eran de 4.150.500 euros en ingresos y 3.799.345 euros de gasto. Las modificaciones fueron por valores de 365.955,29 tanto en ingresos como en gastos. Finalmente se han ingresado 4.342.216,18 y se han gastado 3.777.661 euros. Una vez hechos los diferentes ajustes presupuestarios, tenemos un ahorro de 698.218,11 euros. Esto supone que para el curso 2015 tenemos un remanente total de 763.604,34 euros. En resumen, y una manera más fácil de leerlo, es que se ha gastado el 90,69% de lo presupuestado y se ha ingresado el 96,14%. Sabiendo que el ingreso es mayor que el gasto, pues en unos presupuestos prorrogados, el remanente positivo es superior a 760.000 euros. ¿Algún comentario? Bueno, votos a favor de la aprobación de la cuenta general 2014 del Ayuntamiento de Orozco. Punto 4. Dación de cuenta del informe de resolución contrarias a los reparos formulados por la intervención municipal en el ejercicio 2014. Bien, hay una norma que obliga a enviar al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la cuenta general aprobada junto con las resoluciones contrarias a los reparos formulados por la intervención. Es un ejercicio de fiscalización. En nuestro caso, a pesar de que poco a poco vamos mejorando y adecuándolo al visto bueno del informe de intervención, tenemos una serie de reparos que son: aprobar el abono de la subvención a Potolari cuando aún no se habían justificado las cuentas; abonar los quesos que se consumieron en la degustación del Día de los Productos Locales sin la factura correspondiente; devolver la cantidad recaudada en concepto de recargos e intereses generados por el impago de una deuda. Este asunto ya se trató en varias comisiones y ya tengo el visto bueno de la misma. Subvención concedida a Antoni Saliak por la organización de las fiestas de 2013. El 26,21% de la subvención concedida no está justificada mediante facturas. Subvención concedida a varias de las fiestas de los barrios en 2013. Hay unas cuantas comisiones de fiestas que no justificaron debidamente, es decir, mediante facturas, la subvención concedida. Subvención concedida a Potolari por importe en concepto de clases de bertsolaritza en la escuela. Ocurre al igual que en el resto, que la subvención no se justifica mediante facturas. Y subvención por los cursos de fotografía y pintura. El reparo vuelve a ser el mismo, la no justificación mediante facturas. En todos estos reparos, excepto en el de la devolución del recargo y los intereses generados por el impago de una deuda, el denominador común es el mismo, la justificación de los diferentes pagos mediante recibís y no facturas. Antes, en la norma general, aportar un documento en el que se contemplase el importe del pago y el fin del mismo, algunas veces con nombre y otras sin él. Cuando llegó el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a auditar las cuentas de 2011 nos dijeron que eso no era correcto, y las palabras literales fueron que por lo menos venga el motivo del abono, quién recibe el importe y su DNI. Evidentemente eso tampoco vale, porque no sería una factura.
Así que ahora lo que estamos haciendo es tratar de corregirlo, aunque todo no está corregido, porque hay asociaciones que tienen problemas para justificar los pagos mediante facturas y fiestas de los barrios a los que les pasa exactamente lo mismo. Esto se debe, por ejemplo, a que según la normativa pues no se puede abonar nada a un chistulari de casa por tocar en un barrio, por ejemplo, salvo que se dé de alta en actividades económicas. Estamos haciendo reuniones con las asociaciones y comisiones para informar sobre la forma de justificación y poco a poco pues vamos consiguiendo que la situación se formalice. En los casos en los que el dinero depende de nosotros directamente, vamos tomando medidas para solucionar estos defectos, pues como así ya están corregidos los cursos de fotografía y pintura o las fiestas de San Antolín de 2014. En cuanto a las observaciones planteadas, tenemos en el servicio de igualdad, son contrataciones todas, a pesar de que por la cuantía se puede considerar un contrato menor, la duración del mismo hace que tengamos que amoldarnos a un tipo de procedimiento regulado. Estamos a punto de sacar el concurso a 4 años para regularlo. Contratación del servicio de limpieza de escuelas. El contrato estaba vencido, desde el 12 de mayo de 2014 ya está regulado. Contratación del servicio de limpieza de ayuntamiento, consultorio y museo. El contrato estaba vencido y ya se ha formulado un contrato nuevo el 23 de diciembre de 2014. Contratación del servicio social de base, ya se ha formalizado el contrato con fecha 9 de marzo de 2015. Contratación del servicio de Gastechoco y oficina de información juvenil, ya está regularizado desde el 7 de agosto de 2014. Y contratación del servicio de gestión del polideportivo. Este contrato se encuentra vencido desde el 29 de junio de 2014 y es uno de los trabajos que ahora mismo pues, tienen los técnicos encima de la mesa, junto con el de la contratación del servicio de igualdad. Si tienes algo que hacer. Sí, yo por mi parte sí me gustaría que nos ampliaras información sobre algunos de los aspectos que has comentado que están en vía de solución. Hay bastantes reparos en cursos que dan personas a título individual, también en todo el tema de fiestas, es un tema que fue a Fiscalía. Has comentado que las fiestas de San Antolín 2014 parece que están resueltas y sí me gustaría saber pues, cómo se ha resuelto, que se les ha obligado a emitir facturas con IVA por todos los conceptos o qué control ha hecho el ayuntamiento de todos esos fondos, que no nos olvidemos que en este ejercicio 2013 ascendían a 18.000 euros solo para la fiesta de San Antolín sin control. Y por otro lado, pues bueno, el tema del polideportivo que nos parece especialmente grave porque tanto hay cierta incertidumbre tanto por el adjudicatario a fecha de hoy como por parte de los usuarios de qué situación va a continuar el servicio y que se resuelva lo antes posible esta situación irregular con un contrato vencido ya hace un año. Por lo menos a ver si es posible que los pliegos se aprueben lo antes posible y sea una solución que satisfaga a todas las partes. Al final se han mencionado los cursos, pero sobre todo las entradas a San Antolín. ¿Explico San Antolín? Bien, en San Antolín ya se auditaron las cuentas, cuando el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas auditó las cuentas de 2011 de San Antolín y también nos pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Que no teníamos suficientemente justificada la subvención. Al final esto llegó a Madrid y Madrid nos dijo que lo hagamos por justificar. Bueno, ya empezando a hablar con las empresas, las que habían recibido recibís, que habían escrito recibís, porque les hemos pedido facturas con algunos sitios con carácter retroactivo y demás, y al final hemos conseguido que los 90.000 euros de subvención quedasen ok. El caso es que fue cuando nos dijeron, por lo menos, que aparezca el DNI, la persona y el motivo, con lo cual en 2013 hicimos eso y ahora vemos que tampoco vale. Es decir, en 2014 lo que hemos hecho es olvidarnos de los recibís y hacer todos facturas. Todo no. El porcentaje de la subvención, al menos que esté justificado con facturas, porque todos sabemos que al final hay chavales de casa que tocan la triqui o que hacen de cabezudos, pues que creemos que aunque sea poco importe, pues podríamos salvarlo, ¿no? Digamos, para que la gente de Orozco participe en las fiestas. Y perdona, eso me parece razonable que se dé una salida a este tipo de cuestiones que son temas menores, no hay ningún tipo de fraude y harían muchísimo más caras e impedirían las fiestas, ¿no? Pero, y en el caso de los particulares, los cursos estos de pintura y demás, ¿cómo se han resuelto? Se han dado de alta. ¿Se les ha dado? Vale. Se han dado de alta a ellos. Vale, perfecto. ¿Y lo del polideportivo, sí. qué fecha tenemos para aprobar pliegos? Bueno, ya lo hemos explicado también en alguna comisión, es que
tenemos el problema que no encontramos un pliego acorde a lo que es Orozco, a lo que tiene el Polideportivo de Orozco. Hemos cogido tratar de coger pliegos de otros municipios y los que se pueden amoldar por cantidad de personas, por habitantes, pues puede ser Baquio, puede ser Ugao o puede ser Igorre. No encuentro nada más que se pueda parecer y ninguno de ellos se adapta a lo que tenemos en Orozco. Los pliegos que teníamos anteriores tampoco valen, no valen ni como molde siquiera. Y bueno, tenemos que ser conscientes de las dificultades que el polideportivo cuesta 200.000 euros anuales prácticamente, que se recaudan 45.000, que el uso mayoritario de los mismos es a cargo de asociaciones que están exentas, tanto Azulor como Polvetan, además del colegio público, que también está exento, por lo cual nos queda una piscina cubierta, una descubierta, una pista de tenis que no utiliza nadie y el gimnasio y el boulder, no nos queda más. Todo eso para sumar 200.000 euros anuales pues es complicado, la verdad que es muy complicado. Por otra parte, en el polideportivo hay una serie de material que no son propios del ayuntamiento, sino que son propiedad de la empresa que lleva la gestión y todo eso pues igual hay que valorarlo para adquirirlo antes de sacar el concurso. Es decir, a lo largo de estos años pues la empresa ha estado comprando maquinaria y lo que es normal es sacar un concurso con la maquinaria dentro del polideportivo. Por lo cual seguramente igual nos toca sacar una partida para probar eso. Como repito, está encima de la mesa de la secretaria. Y bueno, si me llama la atención, ¿no?, que es que parece lo del polideportivo grave, pues que lleva un año sin contrato, cuando todo lo más que he dicho, servicio técnico de igualdad, está en vigor desde 2008 y no sé en qué se ha formalizado el contrato. La contratación de servicio de limpieza a las escuelas, barracones y ahorrescola está vencido desde el 1 de octubre de 2010 y no se había tomado las medidas para regular el contrato. La contratación de servicio de limpieza del ayuntamiento y consultorio se encontraba vencido desde el 30 de marzo de 2003. Tampoco se habían tomado medidas. El servicio de contratación del servicio gas de choque de oficina de formación juvenil pues finalizó en mayo de 2011. Nosotros todavía no estábamos. Y bueno, pues llama la atención pues que por un año en el que vemos las dificultades que tenemos, ¿no?, se nos achaque cuando vemos que antes también pasaba este tipo de cosas. Pasamos al siguiente punto. ¿Puedo entrar en un momento? Sí, gracias. No es que llame la atención, por lo menos no sería nuestra intención. Te quiero decir lo siguiente, que hemos visto que ha habido una serie, vamos a llamarle, de irregularidades, ¿no?, contratos que habían acabado, que se han ido subsanando en el tiempo, y evidentemente este informe que lo ha hecho la secretaria interventora solo incide, pues como tú bien has dicho, servicio de igualdad, ¿no?, subsanado en tal fecha. Y lo único que dice del polideportivo dice es que a día de hoy no está hecho, y hemos hecho preguntas si se va a hacer sobre eso. Lo expliqué, Es lo he único. explicado la dificultad y he dicho que es un contrato que está encima, perdona, que te corto. No. Es algo que está encima de la mesa de los técnicos, pero que no es fácil. Pero que no lo entiendas como que hemos dicho no, porque el resto de cosas, como bien has indicado, se han subsanado. Y se han subsanado en el tiempo y subsanadas están. Esta, como por parte de la secretaria, hace constar que no está subsanado y lleva un año, ese era el motivo de la pregunta, sin más. Gracias. Yo perdona, y además una postilla después de la adjudicación del servicio de la empresa de eficiencia energética, en la encomienda de gestión para recogida de basuras, el contrato más potente que tiene con diferencia el Ayuntamiento de Orozco es el polideportivo, y bien lo sabes. Y aparte no son solo los 200.000 euros que cuesta la concesionaria, sino todo el constante parcheo que tenemos de bombas, filtros, maquinaria, que es un suba y sigue, como bien sabes, por tanto, por más que hay todas las comisiones a aprobar facturas. Es bastante más de 200.000 euros, eso lo sabemos todos. Como tú comprenderás, ese tipo de reparaciones no va con cargo a la gestión. La propiedad, obviamente. Punto 5. Dación de cuenta del informe de control financiero y de auditoría, así como de control pleno posterior del ejercicio 2014. Si nos da la explicación Marta, yo os lo agradecería.
Pues el cumplimiento del reglamento de control interno que se aprobó a principios de este año, se recoge que el informe de fiscalización ilimitada del interventor al final del año deberá hacerse un informe anual en el que deberá hacerse un control pleno a posteriori sobre una muestra, que por lo menos deberá referirse como mínimo un 1% del presupuesto vigente. Entonces se han recogido una serie de expedientes al azar, que son la contratación del servicio de gestión del Gastecho por Ludoteca y de la Oficina Técnica de Juventud y Gestión Cultural del municipio Induma, la contratación de la obra de reparación del muro en Catallo, las nóminas de los trabajadores municipales, la subvención Antolín Salea por las fiestas de San Antolín 2014 y los ingresos del concepto de aprovechamientos forestales y agrícolas. En cuanto a la contratación del servicio, bueno, todos ellos están correctos, únicamente en algunos de ellos se han realizado pequeñas observaciones. En el del Gastechoco se hace la observación de que las facturas siempre deberán ir firmadas con un visto bueno de la persona responsable que acredite que el servicio se ha prestado correctamente, no todas ellas llevan el visto bueno. En la reparación de los desperfectos en muro de mampostería junto al camino público de Catadio, todo está correcto. Las nóminas al personal municipal del ejercicio 2014 también están correctas. La subvención Antolín Salea para la organización de las fiestas de San Antolín 2014 también está correcto, pero se hacen unas observaciones que no hay y se dice que se recomienda que de cara a próximas convocatorias y en cumplimiento del artículo 28 de la Ley General de Subvenciones se redacte un convenio entre el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas para canalizar y establecer los compromisos y las condiciones aplicables para la concesión de la subvención y que se exija que presente el certificado de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones de Hacienda y de Seguridad Social. Y en cuanto a los ingresos por enajenación mediante subasta de aprovechamientos forestales, también se ha fiscalizado y no hay observaciones, está todo correcto. ¿Algún comentario? Punto 6. Dación de cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto durante la ejecución del presupuesto del primer trimestre del ejercicio 2015. Se ha analizado el cumplimiento de la estabilidad de los tres principios de la estabilidad presupuestaria, que es el cumplimiento de la estabilidad, o sea, determinar la base de capacidad de financiación, y entonces en ese aspecto se cumple. En cuanto a la sostenibilidad, el objetivo de deuda, que es del 60%, estamos de momento en un 1,92% y se cumple el objetivo de deuda, y lo que no se cumple es la regla de gasto, que se marca un límite de un 1,30%. Y hay una previsión de que el ejercicio 2015, si se sigue así, se va a liquidar con un incremento notable, o sea, de momento sería un incremento de un 10% respecto al ejercicio anterior, y por lo tanto, de acuerdo con la norma foral de estabilidad presupuestaria y de acuerdo con la ley orgánica, habría que aprobar un plan económico-financiero para corregirlo, o habría que ajustar los créditos declarando algunos como no disponibles para cumplir la regla de gasto. Esto creo que lo comentamos algo el pleno pasado con el remanente de tesorería. Es muchas veces el absurdo al que te lleva a unas normativas, y es que teniendo dinero no lo puedes tener en cuenta. Bueno, pues aquí nos pasa eso. ¿Algún comentario? Punto 6. Dación de cuenta del informe de evaluación del incumplimiento. Punto 7. Dación de cuenta del informe relativo a los plazos de pago en el primer trimestre del ejercicio 2015. Marta, no descanses. Pues también el plazo que se establece es un plazo de 30 días y estamos pagando con anterioridad a ese plazo. Tenemos un periodo medio de pago a proveedores de menos 4,92. Entonces, estamos cumpliendo. ¿Algún comentario? Punto 8. Aprobación del deslinde del camino público de Ricabasterra perteneciente al Ayuntamiento de Orozco. Bueno, este es un expediente largo que ya se trajo a aprobación en un pleno, concretamente el mes de septiembre de 2014. En aquel caso previo al pleno, se propuso una solución técnica a ese camino que tras el acta de apeo se modificó por acuerdo de los asistentes. Así pues, se modificó el trazado del camino en base al acta de apeo y posteriormente se hicieron unas alegaciones que se desestimaron
en el Pleno de modo que se votó de manera contraria a la propuesta que se trajo al Pleno, no la inicial. Entonces nuevamente hubo que repetir el acta de apeo con la propuesta inicial y ante la falta de acuerdos pues se mantiene ahí una propuesta. Posteriormente, una de las alegaciones, una de las partes ha alegado que considera que lo correcto es tomar el camino como en la propuesta tras el primer acta de apeo, es decir, con la propuesta que se trajo al Pleno. En las conversaciones mantenidas entre los técnicos y los afectados, todo parecía indicar que se podía llegar a un acuerdo, que se podía hacer el trato, pero finalmente el no acuerdo de una de las partes hace imposible acordar un trazado que satisfaga a todos. Así pues, lo que se trae, la propuesta que traemos es la de estimar las alegaciones presentadas en base a que durante todo el trazado del camino, excepto en las eras, el recorrido es de pared a pared y aprobar el deslinde tal y como se propuso en el acta de apeo. ¿Tienes un comentario? Por aclarar, al final con esta propuesta de acuerdo que estamos hablando de que el camino va a quedar delimitado entre los muros. Sí. Esa es la primera propuesta original de Gorosti, Sí. que es la que no ha variado su postura en ningún momento. No, sí. Después del primer apeo. No, después. Sí, eso es. El primer apeo Es el que se modificó para poder aprobar. Es el que se votó en contra en este pleno en septiembre. Sí. Yo sí quería dar la explicación de voto sobre este aspecto, ¿no? Bueno, una vez más, el Ayuntamiento tiene que mediar entre vecinos por desavenencias por los límites de las fincas y su afección en los caminos públicos. Y no sé cuántas han sido ya esta legislatura, pero el tema de Recabasterra, solo en gastos de técnicos, corporativos y peritajes, está suponiendo un agujero negro para las arcas del municipio de Orozco. Por lo menos, ya parece que nadie tiene dudas sobre la titularidad pública del camino, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en su fallo decía que desestimamos el presente recurso contencioso administrativo, resolviendo favorablemente la titularidad pública de dicho camino y procediendo a la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los derechos de la corporación. Y en este momento se trata de finalizar el expediente de deslinde aprobado por el acuerdo de pleno del 8 de octubre del 2013 para, conociendo la superficie del camino, poder actuar sobre el mismo y resolver el acceso a la zona que se encuentra en mal estado. En primer lugar, hay que recordar el documento justificativo Gorosti Neurqueta SL, que para el primer deslinde llevado a pleno en septiembre de 2014, para el tramo 2 del camino de Recabasterra, planteaba lo siguiente. Este tramo comienza al finalizar los edificios de la entrada y llega hasta la finca de los herederos de Gregorio Olavarría, parcela 53 del polígono 2, por el lado izquierdo en el sentido de la marcha. La solución propuesta para este tramo de camino es respetar los muros como cierre particular de las parcelas y delimitar todo el espacio intramuros como terreno del camino. Los muros se constituyen como elementos claros del derecho de propiedad y como tal serán respetados. La anchura del camino en este tramo es entre 3 y 4 metros y medio. La empresa Gorosti es clara sobre este tramo del camino objeto del deslinde y ha mantenido este criterio en todos sus informes y para responder a las alegaciones presentadas últimamente por algunos de los vecinos. Por ello no vemos motivo alguno para aceptar que el terreno sobrante a partir de la medida de unos 40 metros a cada lado del eje del camino sea de propiedad particular. Y menos aún cuando esta vía de acuerdo parece ser que va a ser negada por una demanda entre los tribunales por otros los propietarios. Además, consideramos que así se podrán evitar posibles conflictos a futuro sobre el mantenimiento, limpieza y desbroce de estas franjas de terreno aledañas al camino. Por todas estas cuestiones, el voto de JPNV va a ser favorable a la aprobación del deslinde del camino público de Recabasterra, perteneciente al Ayuntamiento de Orozco, según lo propuesto por la empresa Gorosti, manteniendo la titularidad pública en todo el espacio entre los muros posibles. Bueno, nosotros siempre nos hemos basado en los informes técnicos para tomar la decisión. No hemos tomado la decisión nosotros en particular en ningún momento, porque hay que recordar ese camino, en el contacto con la carretera, pues ahí puede haber conflicto entre las dos partes del camino, que como no hay pared, ni hay mojones ni nada, pues ahí al final quien está en desacuerdo estará y ahí los tenemos que guiar por los acuerdos técnicos. Después, a lo largo del camino, efectivamente, la primera propuesta era que fuese de pared a pared hasta la era que da justo al río. Y en el río la curiosidad es que hay sobre el camino propuesto, pues hay una chabola, hay una edificación. En aquel acuerdo, entre todas las partes, quien colinda con el camino, digamos, pegando a la pared, que ahora no linda con el camino, sino que linda con una chabola, pues le daba exactamente igual lo que pasase de la pared para abajo. Decía, bueno, pues hay una chabola que se mantenga, no me importa que se desplace el camino más a la izquierda y se respeta la chabola.
Esa persona después es la que defendía que el camino no iba de pared a pared. Entonces los vecinos, en la ciudad de Peo, lo que dijeron, oye, ya que se ha portado bien abajo, nos portamos nosotros bien arriba. Y así fue como se trajo a acuerdo eso al pleno. Evidentemente, como se vota que no a esa propuesta, pues ahora se vuelve al acto de apeo y como no hay ningún acuerdo, pues al final pues, traemos a aprobación el dibujo inicial. Vale, pues votos a favor. Primero, Marta, desestimamos la alegación y votamos a favor del deslinde. El informe va a ser lo que ha dicho es distinto. Esto Sí. Bueno, votos a favor de la desestimación de las alegaciones presentadas. Y votos a favor de la aprobación del deslinde del camino público de Cabasterra perteneciente al Ayuntamiento de Orozco. Punto 9. Aprobación de la encomienda de gestión del servicio de recogida de los siguientes residuos: fracciones resto, papel cartón, orgánica, voluminosos e interlocución con los scraps, vidrio y envases ligeros. Bueno, no hay mucho que discutir sobre este punto de orden del día porque todos los grupos al final dimos el visto bueno y lo que dimos el ok en el pleno anterior. Entonces, bueno, antes de pasar a la aprobación voy a leer los puntos que son los que vamos a aprobar. Primero es aprobar la encomienda de gestión a un total de 21 de Riva y Sabal, SL, de la gestión del servicio de recogida de los siguientes residuos: fracción resto, orgánica, voluminosos, papel y cartón e interlocución con los scraps. Segundo, el plazo de vigencia de la presente encomienda será de 8 años más 2 de posible prórroga a contar desde el día siguiente a la firma del convenio de encomienda de gestión. Tercero, el objeto de la encomienda será el siguiente: la contratación del servicio de recogida y transporte a centro de tratamiento de las fracciones resto, papel, cartón, orgánica y voluminosos, la tramitación del depósito y tratamiento de estos residuos y la interlocución agrupada en el caso de los conocidos como scraps, vidrio y envases ligeros. Cuarto, el Ayuntamiento de Orozco abonará mediante el ingreso de la cuota corriente duatal de 21 y Baizabal una cuota anual por el precio correspondiente al servicio de recogida y transporte estimado en 69.818 euros al año los 2 primeros años y 63.080 euros al año los siguientes, o importes que resulten de la adjudicación definitiva, más el precio correspondiente al depósito de los residuos para el tratamiento, estimado en 63.609 euros al año de la fracción resto y 1.212,88 euros al año de la fracción orgánica. Total, 64.821,88 euros al año por el tratamiento. Anualmente se liquidarán estos importes según los costes efectivamente producidos. Y quinto, publicar el texto de la presente encomienda de gestión en el Boletín Oficial de Vizcaya. Bueno, esto es lo que aprobamos con este punto. ¿Algún comentario? Sí. Tal y como mantuvimos la reunión con los técnicos del Udaltalde y posteriormente en el pleno de abril, nos parece razonable y beneficioso que la recogida se agrupe y se sirva de la encomienda de gestión al Udaltalde 21 en Arriba y Baizabal para que este servicio se preste a través del Udaltalde por los precios que figuran en el convenio. Por ello, nuestro voto va a ser favorable a la encomienda de gestión por 8 años, prorrogadas por otros 2 al Udaltalde. Votos a favor de la aprobación de la encomienda de gestión del servicio de recogida de los residuos. Punto 10. Aprobación del Código Ético de los Cargos Públicos en el Ayuntamiento de Orozco. Bueno, ahí tiene un código ético que todo representante de nuestra agrupación debe de cumplir. Y después de la experiencia vivida en estos 4 años, creemos que este código ético reforzado pues deberían de suscribirlo todos los grupos que forman parte del ayuntamiento para que nuestros vecinos y vecinas tengan unos mandatarios de los que se puedan sentir seguros. En él se tratan aspectos referentes a la transparencia, la participación, rendición de cuentas, conflicto de intereses, medidas contra la corrupción, rechazos de regalos y privilegios, además de otro tipo de rechazos que blinden el buen comportamiento de los representantes municipales. Bueno, ahora mismo leer todos los puntos sería bastante farragoso. Yo creo que el texto que aprobemos al final pues lo colocaremos en la página web, entiendo que la página web y los diferentes tablones para que la gente los pueda leer. ¿Tenéis algún comentario? Sí, por supuesto que sí. Bueno, como me imaginaba,
el señor alcalde no ha podido desaprovechar el último pleno de esta penosa legislatura para intentar darnos lecciones de ética desde la supuesta superioridad moral que ostenta. No se puede perder ni una ocasión para ensuciar el nombre del resto de formaciones políticas de Orozco, ni a las personas que las han representado en esta legislatura, ni de paso intentar obtener algún voto despistado. Yo, personalmente, siempre he pensado que el mejor código ético es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley de Contratos de Administración y, en última instancia, el Código Penal y su cumplimiento estricto, porque todo lo demás no son más que compromisos particulares y declaraciones de buenas intenciones, cuya virtualidad es más bien escasa. Como ejemplo, quiero destacar que el partido político que presenta un código ético con más requerimientos y más exigencias es el del Partido Popular. Creo que con eso está dicho todo. Para ello, ADIE nos presenta un documento, haciendo oídos sordos a la propuesta que se realizó por parte de la oposición de aprovechar el Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional de la política local vasca que se ha estado trabajando en Eudel. Se trata de un documento ambicioso, con grandes potencialidades, y en el que han participado representantes de todas las fuerzas políticas. En las diferentes jornadas de trabajo para la elaboración de este código se han reunido expertos del Consejo de Europa y del World Governance, Instituto de Gobernanza Democrática, con alcaldes y técnicos de Basauri, Bilbao, Durango, Ermua, Portugalete, Santurtzi, Amurrio, Arraia Maeztu, La Guardia, Vitoria, Elgoibar, Hondarribia e Irún. Además, este código presenta una ventaja sustancial, que es que el código de conducta de los representantes electos vascos va a ir acompañado de una ficha de indicadores de evaluación que permitirá medir el cumplimiento de la ética en diferentes ámbitos, como entre otros los siguientes: controles internos y externos de la conducta y capacitación de los cargos electos, transparencia, comunicación y procedimientos administrativos, relaciones del ayuntamiento con el sector privado, como contratos públicos para el suministro de bienes y servicios. La herramienta consiste en una plantilla de puntuación en la que se recogen indicadores numéricos agrupados por capítulos y referidos estos tanto a la conducta ética individual de los cargos electos como al buen gobierno del conjunto de la organización municipal. Todo ello con tres grandes objetivos: el cálculo de un referente vasco de ética pública local, la identificación de buenas prácticas en cada municipio y la colaboración entre ayuntamientos para el diseño de planes de mejora específicos para el municipio. Este código de conducta tiene como ejes la transparencia pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Está concebido como una herramienta para prevenir conductas desviadas del buen gobierno y para reforzar la integridad política de los electos y electas locales vascos. Y además, el documento está abierto a los ajustes y aportaciones de los propios municipios que lo apliquen. De esta manera, se pretende impulsar un proceso de mejora continua, que vaya ganando exigencia y perfeccionándose con el tiempo. Pero ADIE ha rechazado esta posibilidad diciendo que su código está más apegado a la realidad. Efectivamente, tan apegado a la realidad que el propio equipo de gobierno ha incumplido varios de los artículos de su propio código ético durante esta legislatura. Pues bien, empezamos con el código ético. Pero es que además, ADIE, el señor alcalde, pretende darnos clases de ética con su código. Yo considero que un pequeño repaso de las actuaciones del señor alcalde nos permitirá comprobar que, cuando menos, no debería pretender dirigirse ningún referente moral ni de ejemplo ético. Recordemos que el señor alcalde consiguió el sueldo que lleva casi 4 años cobrando tras organizar algaradas en este mismo salón de plenos en las que participaban los simpatizantes de ADIE y sus familiares, hasta que consiguió que se aprobara por parte de Bildu su liberación a jornada completa. Pero eso sí, sin cumplir las condiciones que en ese mismo salón de plenos se fijaron. Primera, aprobación de la representación municipal en distintas instituciones, organismos y entes, tal como se estableció entre los tres grupos. Segunda, aprobar la constitución de un grupo de trabajo formado por un o una representante de cada uno de los tres grupos con el fin de rediseñar las comisiones y sus presidencias. Y eso, tras el experimento de plantear el 27 de junio, menos de un mes después de su designación como alcalde, una aprobación de una cuestión de confianza vinculada a la modificación de crédito para pagar su dedicación exclusiva, que hizo que Orozco fuera el hazmerreír de todo Vizcaya. Pretende darnos lecciones de ética un señor que se ha negado a cumplir acuerdos de pleno, como el de asignar a la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente como órgano competente para tratar todas las cuestiones relacionadas con la promoción y desarrollo turístico de Orozco, alegando que eso era competencia suya. Esta es la ética del señor alcalde, que decide que un acuerdo de pleno no tiene que cumplirlo si no es de su gusto. Pero posteriormente repitió esta actuación. En relación con Ciudad de Eraikuntzak y tras aquella memorable noticia del diario El Correo, Urbanismo bajo sospecha, ante la moción que interpusimos PNV y Bildu para que la revista municipal incluyera un artículo sobre la gestión en relación con esta sociedad, el alcalde, después de haber retirado este punto del orden del día de la Junta General de Ciudad de Eraikuntzak, se volvió a negar publicar lo acordado en pleno, diciendo que él no iba a mentir al pueblo. Está muy bien que sea él quien decide lo que es mentira o lo que no, lo que tiene que cumplir o lo que no. Otro gran ejemplo de cultura democrática y ética política. Esta es la ética del alcalde.
Un señor que quitó la paga extra del 2012 a los trabajadores del ayuntamiento, pero que cobró la suya diciendo que el decreto Rajoy obliga a quitar la paga extra a los funcionarios, pero no afecta a alcaldes y concejales. Un nuevo modelo de coherencia y ejemplaridad. Yo te la quito, pero a mí que se me pague. Recuerdo que la inmensa mayoría de alcaldes de AJ, PNV y Bildu, en solidaridad con sus trabajadores, se abstuvieron de cobrar esta paga. Un señor que no quiso incluir una moción solicitando que a los grupos culturales de Orozco se les mantuviera la cuantía de las subvenciones del año anterior, porque a día no iba a admitir como propuesta mantener el criterio del año anterior. Un señor que en una relación que no es exhaustiva, porque entre otras cosas me extendería demasiado y porque tampoco he querido dedicar más tiempo a los despropósitos vividos en la Junta General de Tubera y Cunchal, nos ha acusado de: os habéis unido para hacernos un chantaje con los presupuestos. Si no hacemos la reunión a 3 bandas, no los aprobáis. Esto en el pleno de abril del 2012. En el pleno de marzo del 2013 se acusó de mentiroso al señor Olabuena por las declaraciones suyas en el pleno anterior sin que él estuviera presente y por tanto pudiera defenderse. En el pleno de enero del 2014 acusó a Joseba Estíbaliz de mentir en varias ocasiones, aprovechando el turno de ruegas y preguntas para que de esta manera explayarse sin que el aludido pudiera rebatir estas acusaciones. En el pleno de junio de 2014 utilizó el punto de información del alcalde sin incluir en la convocatoria que se iba a tratar, una vez más en el tema del Tubero de Cunchac, y en su argumentación acusó a toda la oposición de mentir y engañar al pueblo. Se consiguió el cese como consejero de Tubero de Cunchac de Juana mediante la presentación de una acción social que, como de costumbre, no estaba en el orden del día en un nuevo ejercicio de ventajismo político. A fecha de hoy, un año después, se sigue sin hacer acción judicial de ningún tipo contra Juana, pero eso sí, tuvimos nuestra ración pertinente en noticias en el correo y en el panfleto de ADIE diciendo que se iba a exigir responsabilidades y hacer devolver el dinero. En ese mismo pleno se acusó a Joseba Estíbaliz de, y cito palabras textuales: Joseba Estíbaliz ha ido en contra de los intereses del pueblo de Orozco y ha utilizado las instituciones para defender intereses personales, ya que él formaba parte del Consejo de la Administración de Tubera y Cunchac cuando el presidente cobró las dietas que no le correspondían. Por eso, creemos que no eres digno de representar a los vecinos de Orozco y te pedimos que abandones tu cargo. Orozco no se puede permitir más chanchullos. Pero a su vez se nos omitió que también la Fiscalía había abierto una investigación contra el actual alcalde por las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de una subvención a la Comisión de Fiestas y la posible falta de justificación en los gastos. Hay que recordar que esta subvención se concedió en la Comisión del Gobierno sin el voto de los concejales de la oposición, una vez más, en el ejercicio del ventajismo y de la media verdad, que es la peor de las mentiras. Al igual que se ha ocultado, porque el señor alcalde no ha tenido bien su inclusión en ningún orden del día, la sentencia del 20 de enero que condena a Tubera y Cunchac a abonar 171.000 euros a Urbelán S.A. por estimar íntegramente su demanda. Pero claro, esto no interesa, que lo conozca el pueblo de Orozco en víspera de elecciones. La liquidación de Tubera empieza a suponerle mucho dinero al pueblo de Orozco. Además de estas poco edificantes actuaciones, en alguna ocasión el señor alcalde se ha permitido pedir la dimisión de los concejales de la oposición, en alguna otra nos ha amenazado con una querella criminal si aprobamos las cuentas de Tubera y Cunchac, que mira por dónde, son las mismas que se han aprobado cuando las ha presentado el liquidado el señor Betulla, y con este bagaje de insultos, incumplimientos y prácticas lamentables, el señor alcalde pretende darnos lecciones de ética que se pueden tener sobre diversas cuestiones, pero humildemente creo que ni en política ni en la vida vale todo. Y sí estoy convencido de que en esta legislatura se ha superado en muchas ocasiones los límites